Los papeles de los pueblos, documentos de la nación. Tenemos noticias de que desde los primeros años de la Nueva España, los pueblos originarios del territorio mesoamericano se congregaron ante la Real Audiencia con pliegos de pinturas, nombre con el que le denominaban lo que hoy llamamos códices, para demostrar ante las autoridades españolas la ocupación legítima de las tierras, para defender sus límites frente a otros pueblos, villas españolas o haciendas, además de denunciar con ellos otro tipo de delitos como los abusos físicos, etcétera. Desde entonces, gracias a la conservación de estas pinturas hechas en papel de fibras originarias como el maguey o pieles de animales, sabemos que muchas poblaciones rurales contemporáneas tienen fuentes vínculos históricos que incluso nos permiten verlas como herederas de Altepetl, es decir, la organización político-territorial vigente en los tiempos prehispánicos. La producción de documentos de las comunidades para la defensa de sus tierras no paró en los tiempos coloniales, ya que en el siglo XX, frente al agrarismo revolucionario y posteriormente al reparto de las tierras, en lo que hemos llamado la reforma agraria, los pueblos de México buscaron sus papeles, pidieron copias en el archivo general de la nación o hicieron una producción propia de títulos, contratos y códices en forma express para cumplir con los términos de la ley agraria primero y de la Constitución de 1917 y su artículo 27 para obtener el reconocimiento y titulación de sus bienes comunales, la restitución de las tierras perdidas por razón de la ley de desamortización de 1856, las leyes colonizadoras emitidas durante el porfiriato o bien para pedir una dotación ejidal. Así vemos distintos tipos de peligros, planos, cuadernillos u hojas sueltas desde los siglos XVI al XX, que acreditaron la formación legal y legítima de los núcleos agrarios como son los elegidos y las comunidades. Estos papeles que la mayoría de los pueblos de México tienen o tuvieron son testimonios del agrario de México, con la idea de la propiedad colectiva de la comunidad histórica, de lo que hoy llamamos propiedad social. Sin temor a la exageración, se podría asegurar que la vida en el campo representa un elemento continuo en nuestra historia, con todas las diferencias que han tenido los distintos momentos de organización interna. Desde Mesoamérica, la Nueva España, la nación independiente y el México actual. Por esta razón, más de la mitad del territorio está organizado en núcleos agrarios y no bajo el régimen de la propiedad privada. Esta característica de nuestro país en la actualidad tiene elemento de profunda historia. La forma de organización que tuvieron la sociedad prehispánicas al Altepetl no incluía necesariamente la idea de propiedad, siendo un concepto complejo lleno de elementos. Sin duda tenía un comportamiento territorial, pero su funcionalidad para crear lazos sociales y organización política estaba más ubicada en las personas que en los terrenos. Como sabemos, la llegada de los españoles al continente americano tuvo como trasfondo la búsqueda de nuevas tierras y la expansión, por lo que a partir del virreinato se instauró un sistema basado principalmente en la ocupación del territorio. En este sentido, los pueblos de Mesoamérica pronto aprendieron la importancia de generar evidencia documental para fundamentar sus derechos sobre sus tierras, pues la comprobación con papeles era pieza central de la legislación española. Así, desde los años de la llegada de los conquistadores y el establecimiento del régimen institucionalizado como virreinato, parte de la corona española, hubo un proceso de aprendizaje por parte de los pobladores originarios de México para entrar en esa nueva lógica. De este modo se produjeron numerosos documentos que en el centro de México, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala e Hidalgo, por lo menos se han llamado códices
Chaloyan. Estos documentos formaron como libro europeo o en hojas suelta. En gran tamaño se elaboraban con pinturas y texto, casi siempre es náhuatl, con los que se encontraba la historia del pueblo desde los tiempos prehispánicos y sobre todo se definían los límites territoriales de la comunidad y se describían sus tierras y sus líderes y sus literos. Muchas veces el objetivo de la producción de este tipo de códices fue judicializar sus casos y obtener al final de ellos la validación de parte de la ley de España por la vía de los títulos primordiales emitidos desde la península o bien una merced de tierras. Esta costumbre ha generado una preciosa colección de documentos, algunos de ellos conservados en México, gracias a su resguardo en las en las propias comunidades a las que se refieren, otros en reinatos públicos como bibliotecas del Museo Nacional de Antropología y el Archivo General Agrario, y otros más en correlación públicas y privadas en diferentes países europeos como Francia, Australia y por supuesto España, así como en Estados Unidos, donde algunos de ellos terminaron en bibliotecas universitarias gracias a los donativos coleccionistas privados. Muchos de estos códices llegaron a estos países, pues los funcionarios de la Real Audiencia los conservan para llevarlos como regalo a su regreso a Europa por su calidad estética. Estos papeles y pinturas de los pueblos dieron vueltas entre las manos de las comunidades, de las autoridades virreinales, las repúblicas, las imperiales e incluso en las de los hombres de la Revolución Mexicana. Emiliano Zapata, heredero de las largas luchas que el pueblo de Anenucuilco batió por sus papeles y por lo tanto sus tierras, conocía las históricas ideas y venidas de los miembros del pueblo de la Ciudad de México en el siglo XIX, en particular para visitar el Archivo General de la Nación hasta obtenerlos y así pelear contra los avances de las distintas herencias azucareras como las del Hospital y Chinameca, que los iban orillando al peonaje y a la pérdida de lo que siempre había sido durante la lucha zapatista. El caudillo al sur cargaba con los papeles del pueblo en una caja de latón, instruía a uno de los hombres para que se dedicara exclusivamente a cuidarla o la enterraban y regresaban por ella después de las batallas. El emblemático revolucionario agrarista llevaba consigo sus papeles de su pueblo como si tratara del pueblo mismo. Mostrar este hilo que enhebra la historia agraria de México nos llena de emociones, pues surgieron una conexión entre esa historia remota y nuestra realidad. Hace presente este vínculo integrable pero central en la que la vida de los pueblos con su memoria, las relaciones históricas entre los habitantes, sus antecedentes, la ocupación inmemorial de sus tierras y los curiosos documentos con los que han demostrado y disputado con vecinos y autoridades sus derechos de propiedad sobre aquellas. Se ha dicho que los zapatistas fueron unos campesinos que no querían cambiar y que por lo mismo hicieron una revolución. No querían cambiar en cuanto a que no querían moverse de esas tierras en las que habían nacido. El zapatismo mostró de forma muy contundente esa relación de las comunidades campesinas históricas con su tierra y sus papeles, porque esa circunstancia los conectaba con la generación que los precedían desde siglos y les daba la responsabilidad de dar continuidad a esa herencia. Aunque las circunstancias campesinas de Morelos en los tiempos de la Revolución tuvieron características propias de una especial situación política local del país, la pérdida de las tierras ante la expansión de la propiedad privada por la vía de desamortización y la colonización, y en algunas zonas de México ante la formación de enormes
latifundios. Fue allí donde los campesinos de Morelos y fue allí donde los campesinos de Morelos y de muchas partes de la República no quisieron cambiar, llevando a muchos, gracias al agrarista, a unirse al movimiento revolucionario, todos en el paso a otras formas de propiedad en la tierra de los siglos XIX y XX. A raíz de la independencia, muchas comunidades rurales e indígenas pervivieron al cambio político, conservando su organización y su forma de vida. Los indios y sus formas tradicionales de asociación y propiedad paulatinamente fueron identificados tradicionales de asociación y propiedad paulatinamente fueron identificados como elementos de atraso que estorbaban en una nueva nación mexicana. Desde ese discurso se inició una batalla entre el lugar de las comunidades en la ideología liberal y su posición en la realidad social agraria, aunque en la segunda mitad del siglo XIX, gracias a la reforma, el discurso se convirtió en una fuerza legal que desde el momento y hasta la revolución transformó una tradición de siglos. Este proceso se inició con la promulgación de la ley del 26 de junio de 1856 que desamortizaba los bienes de las corporaciones como las comunales de origen indígena y las eclesiásticas. Comenzó así un relato de despojo, fragmentación, reducción, desaparición y reclamo de parte de los afectados en sus tierras por la ley y las subsecuentes emitidas en el último tercio de aquel siglo, proceso que también produjo numerosos documentos contratados de compraventa y títulos sobre terrenos baldíos que finalmente también terminaron en manos de los campesinos del país para demostrar abusos y recuperar sus tierras. Los daños provocados fueron la consecuencia lógica del cambio necesario para que el país entrara en la narrativa del progreso. Ahí donde el agrarismo zapatista y morelense se reunieron de la experiencia compartida en comunidades campesinas en todo el país y se materializó en hombres engrosando las filas revolucionarias. Así, el largo proceso de la reforma agraria entre 1911 y 1992 fue la respuesta a una de las demandas sociales de mayor arraigo para las comunidades que se involucraron en la revolución iniciada en 1910. El conflicto armado fue la oportunidad de reivindicación para los pueblos que se habían visto enfrentados con el Estado liberal del siglo XIX, en su impulso por mercantilizar bienes como el territorio en busca del desarrollo económico y modernización. Este enfrentamiento que derivó en desmantelar muchas de las propiedades comunales histórica sobre sus tierras en favor de la propiedad privada generó el descontento y la sensación de agravio en los pueblos, que a partir del Plan de Ayala de noviembre de 1911 iniciaron su propio camino de reivindicación, reconocimiento, redistribución de las tierras por múltiples caminos, la imposición, el uso de las leyes emitidas para fin de regularización. Todos estos procesos fueron finalmente sancionados por estados mexicanos postrevolucionarios gracias a los documentos que pudo presentar ante la autoridad cada comunidad afectada. La Ley Agraria en 1915 y la posterior redacción del artículo 27 de la Constitución Federal emitida en 1917 y su reglamentación exigían documentos para hacer o regularizar los repartos agrarios. Esta tradición, que viene desde las leyes españolas, tuvo continuidad también en el siglo XIX durante aquella centuria. Con la voluntad de conservar su forma de vida, las comunidades recurrieron a todo tipo de estrategias para que se le reconociera como pertinentes en ese estado liberal cada vez más afianzado, en el que encontraban cada vez más rechazo cuando los
cuando los vertiginosos cambios en la configuración de la propiedad orillaron a luchas armadas campesinas en los años de la restauración de la República y las décadas del Porfiriato. Los pueblos en su rebelión contra estos gobiernos, con su antiguo título coloniales como instrumentos, buscaron la restitución de las tierras que iban perdiendo ante la constante emisión de leyes que fomentaban la propiedad privada. Vemos de este modo que durante la Revolución los movimientos agrarios fueron el producto de una arraigada historia y de una colección de luchas, unas silenciosas, otras vociferantes, cuya carga llevó a que los campesinos mexicanos revolucraran en una rebelión que primero parecía solo un levantamiento político de corte burgués liberal, basado en el Estado de derechos y obligaciones ciudadanas para los individuos, para modificarlos y darle un carácter colectivo, justiciero y popular. La entrada de la cuestión agraria a la lucha revolucionaria fue conseguida desde el Plan de San Luis de Francisco Ignacio Madero, con una breve mención a la reinstitución de tierras perdidas por el abuso de las leyes de demortización. Sin embargo, fue con el Plan de Ayala que se dio la entrada campesina al río revolucionario, poniendo la atención del movimiento en la colectividad y no en el individuo, en el reclamo de los muchos frentes a la concentración del poder, la propiedad y los recursos en los pocos. Tenían frente a nosotros el conjunto de los grandes símbolos nacionales. Es el movimiento de Morelos, que contó con documentos líderes, pero que con Emiliano Zapata como predilecto, donde su pueblo en Enecuilco se abrió como una herida. La historia del país, esta frase de Gastón García Cantú, resume la forma en que este movimiento local pudo hablar en nombre de todo el país. La reflexión sobre el respeto de las tierras de la revolución y la posrevolución, a pesar de reconocer como uno de los logros más importantes de la lucha armada, también trabajó crítica sobre la situación del campo mexicano como el espacio de atrás. Este argumento no fue novedoso, lo encontramos también en la Reforma, y desde entonces hasta hoy se han buscado modificaciones estructurales en el mundo rural mexicano, para que con las leyes e instituciones programadas sociales y el desarrollo se impulse su progreso. Aquella ley de 1856 buscó ese avance al plantear que las tierras cultivables fueran productivas más allá del autoconsumo de las familias, para que su explotación llevara al desarrollo económico nacional. Casi 2 siglos después, esta idea sigue presente en el mundo del análisis político y en la producción académica en nuestro país. Sin embargo, así consideramos al campo como fiel a su historia, como atrasado, su consagración en propiedad social, régimen mayoritario en el mapa de la República, pintado casi el 51% del territorio nacional, se instituyó en la reforma agraria heredera de la lucha agrarista con origen de Morelos. Se ha pervivido todo tipo de modificaciones legales y de olvidos voluntarios. Desde la emisión de la Ley Agraria de 1915 comenzó a formar una muy especial colección de documentos, única en el mundo por su tamaño, por dedicarse únicamente a una materia, la agraria. Nos cuenta la historia de los pueblos rurales de México. En el Archivo General Agrario se conservan los expedientes que se fueron formando cuando los pueblos presentaron ante las autoridades en turno para recibir justicia, ser restituidos o ser dotados de las tierras. Los pueblos mexicanos siguieron produciendo sus propios papeles a lo largo del siglo XX y XXI en forma de contemporáneas que nos hablan de sus poblaciones, sus paisajes, sus linderos y sus necesidades. Este recinto documental
que muestra la complejidad del mundo agrario. Es un espacio donde parece detenerse el tiempo en una fotografía de aquel momento en que a diario se reivindicaban los valores revolucionarios. Este congelamiento temporal es visible en un mobiliario, en su tecnología y en su salada consulta llena campesinos digitarios, ellos mismos sus papeles, que hoy son bienes de la nación protegidos como documentos históricos y parte esencial de nuestro patrimonio.